Imagina quedarte dormido suavemente en tu cama, el cuerpo reposando en silencio, el corazón disminuyendo sus latidos en un ritmo de paz y sin dolor, sin alarde, sin siquiera notarlo. Tu alma se desprende del cuerpo, atravesando los límites de la materia rumbo a lo invisible. ¿Qué será lo que sucede con esa alma? ¿A dónde va? ¿Siente algo? ¿Percibe la muerte? Y más aún, ¿cómo la espiritualidad acoge a quien parte mientras duerme? ¿Estaría esta partida ligada a méritos espirituales o sería apenas una coincidencia del destino? Estas son preguntas que intrigan a muchos corazones y que encuentran respuestas profundas y sorprendentes en la doctrina espírita, en las obras dejadas por Allan Kardec, especialmente en el Libro de los Espíritus y el Cielo y el Infierno. En este recorrido, caminaremos juntos por las revelaciones de los espíritus superiores, explorando lo que ocurre con el alma de quien desencarna durante el sueño, en un proceso que para muchos es considerado el más suave de los desencarnes. Prepárate para emocionarte, reflexionar y quizás incluso ver la muerte bajo una nueva luz. La doctrina espírita nos enseña que el sueño es una especie de emancipación del alma cuando el cuerpo descansa. El espíritu se desprende parcialmente de él y viaja por los planos espirituales. Kardec, basado en comunicaciones mediúnicas, nos revela que durante el sueño el espíritu vive una vida paralela, interactuando con seres queridos desencarnados, reencontrando antiguos desafetos o amigos espirituales, participando de reuniones, estudios e incluso trabajos de auxilio. Pero ¿qué ocurre cuando en este momento de emancipación el lazo fluídico entre el cuerpo y el espíritu, el llamado cordón de plata, se rompe definitivamente? La doctrina explica que esta ruptura marca la muerte física, pero para aquel que ya estaba parcialmente desligado, la transición puede ser casi imperceptible. Así, el espíritu que desencarna durmiendo puede no percibir de inmediato que ha dejado la vida material. Simplemente prosigue su jornada como si estuviera en un sueño lúcido, hasta que gradualmente la realidad del plano espiritual se vuelva nítida. Esta experiencia suave suele estar ligada a la elevación moral del espíritu. No se trata de suerte, sino de merecimiento. Los espíritus superiores explican que cuanto más evolucionado es un ser, más natural y sereno es su retorno a la patria espiritual. La desencarnación durante el sueño, por lo tanto, a menudo es una bendición concedida a aquellos que cultivaron la bondad, la resignación, la fe y el amor al prójimo. Allan Kardec, en El Cielo y el Infierno, relata diversos casos de espíritus que desencarnaron durmiendo y despertaron en el mundo espiritual sin sufrimiento, acogidos por mentores y seres queridos, envueltos por una sensación de paz indescriptible. Sin embargo, no todos los que mueren durmiendo viven esta transición con tanta suavidad. La condición moral del espíritu es determinante. Si el individuo, a pesar de una muerte aparentemente tranquila, carga consigo culpas, apegos materiales o rencores profundos, podrá despertar en el plano espiritual confundido, temeroso o incluso atrapado en ilusiones temporales. Por lo tanto, la muerte durante el sueño no garantiza por sí sola un tránsito armonioso. Es preciso comprender que el estado del alma en el momento del desencarne es reflejo directo de su vida interior, de sus elecciones, pensamientos y sentimientos. Aún así, la espiritualidad nunca abandona, incluso a aquellos que parten durmiendo y se encuentran perdidos tras el desligamiento del cuerpo. Son amparados por espíritus benévolos, muchas veces conducidos a puestos de socorro, donde reciben orientación, pases magnéticos y un amoroso acogimiento. Los mentores espirituales trabajan incesantemente para atenuar los traumas del desencarne, respetando el tiempo de comprensión de cada alma. Es interesante notar que numerosos relatos de médiums y sensitivos corroboran que en estos casos el espíritu puede ser conducido directamente a colonias espirituales, como las descritas por André Luis en la obra psicografiada por Chico Xavier. En estas colonias, el recién desencarnado experimenta un período de readaptación, como un despertar en otro mundo, rodeado de una atmósfera de tranquilidad que facilita su aceptación de la nueva realidad. Pero, ¿qué ocurre exactamente en el momento en que el alma se separa del cuerpo durante el sueño? Los espíritus afirman que el desligamiento final se realiza con la ayuda de los benfeitores espirituales,
Es como si hubiera una suavización de la ruptura fluídica, evitando dolores y traumas. El periespíritu, que es el cuerpo semimaterial que envuelve al espíritu, es liberado con cuidado, permitiendo al ser una transición serena. En muchos casos, los propios mentores avisan al espíritu incluso antes del desencarne, preparándolo con sueños simbólicos, encuentros espirituales y sutiles sensaciones de despedida. Estas revelaciones nos hacen reflexionar sobre la importancia de vivir con conciencia y elevación moral, ya que la forma en que nos despedimos está directamente ligada a la manera en que vivimos. Como nos enseña Allan Kardec, la muerte es una liberación cuando se ha vivido con justicia, amor y fe. Al comprender que el alma, al abandonar el cuerpo durante el sueño definitivo, no está siendo lanzada a lo desconocido, sino que regresa a su verdadero hogar, sentimos un profundo alivio. La doctrina espírita nos invita a contemplar el desencarne no como un fin, sino como un regreso a la patria espiritual, donde reencontraremos a seres queridos, retomaremos compromisos interrumpidos y seguiremos evolucionando. Pero siempre sabe el alma que ha muerto. Kardec aborda esta cuestión en diversos momentos, especialmente en el libro de los médiums y el cielo y el infierno. Muchos espíritus relatan que, al encontrarse fuera del cuerpo, creían aún estar vivos, sintiendo una lucidez y conciencia tal que demoraron en percibir lo que había ocurrido. Esto es más común en muertes súbitas o cuando el espíritu está muy apegado a la materia. En el caso del desencarne durante el sueño, este proceso puede ser aún más sutil. El alma se desprende en un estado ya parcialmente desligado, como si estuviera simplemente continuando un sueño, pero en otro plano. En numerosos relatos mediúnicos, los espíritus describen que al despertar en el mundo espiritual, tras una muerte tranquila, sienten una paz profunda, indescriptible. A veces tardan en reconocer que ya no pertenecen más al mundo material, hasta que perciben pequeños detalles. Ya no hay peso en el cuerpo, no sienten sed ni hambre, y el ambiente que les rodea parece iluminado por una luz suave y acogedora. Cuando comprenden que han desencarnado, no sienten miedo sino alivio, y a menudo son recibidos con sonrisas, abrazos y palabras cariñosas de espíritus amigos, familiares y mentores. Estas narraciones son una fuente de esperanza para quienes temen a la muerte. Allan Kardec nos muestra que el alma que se separa en paz, con la conciencia tranquila, encuentra un despertar también pacífico. Esto no significa que el alma será perfecta tras la muerte, sino que será amparada de acuerdo con lo que cultivó interiormente. Aquellos que vivieron con fe, humildad, caridad y resignación encontrarán puertas abiertas, incluso si aún tienen imperfecciones por corregir. ¿Y qué decir de las personas que no creen en la vida después de la muerte? La espiritualidad nos revela que estas almas también son acogidas, pero pueden experimentar cierta dificultad para aceptar su nueva condición. Si la muerte ocurre durante el sueño, el espíritu puede simplemente creer que está soñando, puede vagar durante un tiempo sin comprender dónde está, pero con paciencia, los espíritus benevolentes trabajan para aclarárselo, utilizando imágenes, recuerdos e incluso encuentros simbólicos que despierten su lucidez. Kardec, por supuesto, afirma que Dios nunca abandona a ninguna de sus criaturas, incluso a quienes negaron la espiritualidad en vida, son amparados. El sufrimiento tras el desencarnación, cuando ocurre, no es un castigo, sino una consecuencia natural de las vibraciones y sentimientos que el espíritu lleva consigo. Por ello, aquel que se marcha durmiendo puede tener una transición tranquila o confusa, dependiendo de su estado interior, de sus elecciones y de lo que sembró en vida. Otro punto interesante es que muchos espíritus, tras despertar en el plano espiritual, son invitados a visitar su propio velatorio o funeral. Esto puede ser una experiencia reveladora que les ayuda a comprender su nueva condición. A veces, se emocionan al ver a sus seres queridos sufriendo, intentando consolarlos con palabras que ya no pueden ser oídas. Otras veces, se sienten conmovidos al ver cuántas vidas tocaron, cuántas personas acudieron a prestarles un último homenaje. Este momento, a menudo asistido por mentores espirituales, es fundamental para la adaptación del alma a la nueva realidad.
Pero ¿por qué algunas personas tienen el privilegio de desencarnar durmiendo, mientras que otras enfrentan procesos dolorosos? La doctrina espírita, enseña que todo ocurre según las necesidades evolutivas de cada espíritu. La muerte durante el sueño puede ser una bendición concedida a aquellos que, por sus méritos, no necesitan sufrimiento físico para depurar el espíritu. Otros, aunque hayan vivido con dignidad, pueden requerir una prueba final, un rescate, un testimonio de fe. Cada caso es único. No debemos juzgar por la apariencia de la muerte, sino confiar en la justicia divina que conoce los secretos del corazón. Nuestro modo de desencarnación está profundamente ligado a cómo vivimos. La serenidad en la muerte es reflejo de la serenidad cultivada en vida. Por ello, la doctrina espírita no solo nos consuela ante la muerte, sino que nos impulsa a vivir mejor, a despertar a las leyes divinas, a desarrollar las virtudes del amor, la humildad, la paciencia y el perdón. Y existe una revelación emocionante. Muchas almas que desencarnan durmiendo son invitadas, tras su despertar en el plano espiritual, a trabajar en auxilio de otros desencarnados. Es como si la espiritualidad les ofreciese una misión: ayudar en la transición de hermanos que se van sufriendo. Así, el bien que cultivaron en la tierra florece en el cielo en forma de servicio, aprendizaje y amor. Esta posibilidad de que el alma recién liberada del cuerpo se involucre en actividades en el plano espiritual despierta gran curiosidad, conforme a los enseñamientos revelados en las obras de Allan Kardec, en especial en el Libro de los Espíritus. Los espíritus no permanecen inactivos tras la muerte. Al contrario, el mundo espiritual es dinámico, repleto de tareas, estudios y oportunidades de crecimiento. Aquellos que desencarnan durmiendo, especialmente si poseen cierto grado de evolución moral, son rápidamente orientados e invitados a participar de la vida activa en las esferas espirituales, donde pueden continuar sirviendo al bien. Esas almas que partieron en serenidad pueden ser encaminadas a escuelas espirituales, donde comprenden mejor la transición por la que pasaron, los compromisos que dejaron en la tierra y los nuevos rumbos que podrán tomar. En algunos casos, se convierten en auxiliares en puestos de socorro, ayudando a consolar a espíritus recién desencarnados que se encuentran en estado de perturbación o sufrimiento. Es un ciclo de aprendizaje y amor que continúa más allá de la materia, demostrando que la vida verdadera no se interrumpe con la muerte del cuerpo. Un punto esencial revelado por Kardec es que la perturbación espiritual tras la desencarnación puede durar más o menos tiempo, según el grado de desapego del espíritu a los intereses terrenales. Durante el sueño, por sí solo, no anula esa perturbación, pero puede suavizarla si el alma ya se desprendía con frecuencia del cuerpo durante los sueños, si mantenía una vida interior rica, orientada al bien y a lo espiritual. Entonces, la perturbación será breve. Sentirá que el retorno al plano espiritual es como un despertar en un ambiente familiar, como si hubiera regresado a casa después de un largo viaje. Sin embargo, Kardec también registra casos en que el espíritu, aún habiendo desencarnado durmiendo, resiste a la idea de la muerte, ya sea por miedo, apego a la familia, bienes materiales o por profundos arrepentimientos. En estos casos, el espíritu puede permanecer magnéticamente ligado al ambiente terrestre, sintiéndose desplazado, prisionero de recuerdos e incluso intentando interactuar con los vivos, lo que puede generar fenómenos de obsesión o perturbación mutua. De ahí la importancia de las oraciones, la vigilancia y el cultivo de una conciencia tranquila en vida. Los espíritus superiores aconsejan cultivar la serenidad ante la idea de la muerte, preparando nuestro corazón día tras día, como quien sabe que esta vida es solo una etapa del viaje. Dicen, la muerte no es más que la liberación del prisionero, y para quien muere durmiendo, esa liberación se da como la apertura de una nueva mañana. No hay sobresaltos, no hay dolores físicos, solo un vuelo ligero como el de un ave que abandona el nido hacia el cielo. Es sobre la base de estos principios que la doctrina espírita enseña el valor de la oración antes de dormir. Cuando nos recogemos en oración sincera, elevamos nuestros pensamientos, afinamos nuestra sintonía espiritual y nos preparamos para los encuentros que tendremos durante el sueño. Muchos benefactores espirituales
aprovechan esos momentos para instruirnos, consolarlos e incluso preparar el alma para el momento de la partida cuando ésta se aproxima. Así, la oración nocturna puede ser un ensayo sagrado para el gran desapego final, en caso de que éste venga durante el reposo del cuerpo. ¿Y usted ya ha pensado en cómo será su despertar en el plano espiritual? ¿Se ha preguntado cómo está cultivando su vida interior? La belleza de la doctrina espírita reside precisamente en ofrecernos estas herramientas de autoconocimiento y preparación. No se trata de miedo a la muerte, sino de amor a la vida verdadera, aquella que nunca termina, incluso cuando el cuerpo físico duerme para siempre. Otro aspecto emocionante revelado por los espíritus es el reencuentro con seres queridos inmediatamente después del desencarne. En muchos casos, aquellos que partieron antes que nosotros están allí, esperando con los brazos abiertos. En el caso de la muerte durante el sueño, el reencuentro puede producirse de forma aún más natural, como si fuera la continuación de un sueño, vivido con profunda intensidad. El espíritu se ve envuelto por rostros familiares, lugares que despiertan ternura, sonidos que hablan al corazón, y en esta atmósfera amorosa, comprende que la muerte fue solo una travesía. Estos reencuentros son descritos con emoción en innumerables relatos mediúnicos: madres que reencuentran a sus hijos, esposos que vuelven a ver a sus compañeras, abuelos, hermanos, amigos, todos unidos por el lazo del amor que sobrevive a la muerte. Allan Kardec refuerza que el amor verdadero jamás se pierde cuando nos vinculamos por afinidades espirituales. Esta unión trasciende los límites del tiempo y del espacio. Así, quien parte durmiendo puede despertar siendo acogido por aquellos a quienes más amó en la tierra. Pero hay otra revelación conmovedora. Algunas almas, antes de partir, ya tienen la misión de visitar espiritualmente los lugares donde vivieron, despidiéndose en silencio de los lugares y personas queridas. Este proceso suele producirse de forma inconsciente, a través de sueños o sensaciones que los encarnados experimentan, como si sintieran la presencia de alguien. Un perfume familiar, un calor en el pecho. Son despedidas sutiles, pero cargadas de amor. Despedidas silenciosas, casi imperceptibles para los ojos materiales, que demuestran que el amor no conoce barreras. Cuando el alma está a punto de liberarse definitivamente del cuerpo, a menudo se acerca a quienes ama, aunque estos momentos ocurran en el plano sutil. ¿Quién no ha escuchado a alguien decir que soñó con un ser querido momentos antes de saber de su partida, o que esa noche en concreto sintió un abrazo, un susurro, una presencia inexplicable? La doctrina espírita confirma que estos fenómenos son reales, posibles y profundamente significativos. El espíritu, al sentir que se aproxima la hora, aunque sea inconscientemente, puede comenzar a despedirse del mundo material. Si la partida se produce durante el sueño, estas despedidas adquieren aún más ligereza y espiritualidad. Nada de agonía, nada de terror, solo una transición suave, marcada por encuentros sutiles y vibraciones de amor, como una tranquila puesta de sol al final de un día vivido con plenitud. Sin embargo, es importante recordar que no siempre el espíritu es transportado inmediatamente a esferas elevadas. La realidad espiritual, al igual que la material, está compuesta de diferentes niveles vibratorios. Cada alma, al desencarnar, es atraída naturalmente hacia el ambiente compatible con su estado íntimo. Por eso, aquel que muere durmiendo puede despertar en zonas de luz y armonía. Vivió con amor y conciencia, o en zonas más nebulosas, si se dedicó al egoísmo, la materialidad y el orgullo. Por ello, más que desear una muerte tranquila, debemos desear una vida recta. El sueño de la muerte es el reflejo del sueño de la conciencia. Un alma en paz reposa con serenidad y despierta con alegría, incluso más allá del velo de la materia. Allan Kardec nos exhorta a trabajar, amar, estudiar y servir. Estas son las verdaderas garantías de un feliz despertar en el más allá. ¿Y qué sucede con los que quedan? Aquellos que pierden a un ser querido que murió durmiendo, a menudo se quedan con dudas, inseguridades o incluso un sentimiento ambiguo entre el consuelo de una partida serena y la angustia de no haber podido despedirse. La doctrina espírita ofrece en este punto uno de los mayores consuelos, la certeza de que la vida continúa
y que nadie se separa de nadie cuando hay amor verdadero. Los espíritus nos dicen que la oración es un vínculo invisible pero poderosísimo. Cuando oramos por alguien que se ha ido, incluso durante el sueño, nuestra vibración llega hasta él como un rayo de luz. El espíritu siente nuestro amor, nuestro cariño, nuestra añoranza. La plegaria eleva y consuela al alma desencarnada, permitiéndole seguir su camino con mayor serenidad. Y lo inverso también es cierto. Muchos espíritus, tras desencarnar, continúan velando por sus seres queridos en la tierra, protegiéndolos, inspirándolos, amándolos en silencio. Muchos casos mediúnicos relatan que estos espíritus que se han ido durmiendo se convierten en verdaderos ángeles de la guarda de sus familiares. Su partida serena es el reflejo del equilibrio interior que conquistaron, y ellos siguen evolucionando y ayudando incluso después de abandonar el plano físico. A veces actúan en silencio, otras veces envían señales, una música inesperada, un recuerdo que surge de la nada, un sueño claro y reconfortante. El espiritismo nos enseña a percibir estas señales con el corazón abierto y con fe. Por lo tanto, cuando alguien muere durmiendo, es preciso comprender que esto puede ser un acto de misericordia divina. La espiritualidad, al observar la trayectoria de ese espíritu, puede optar por proporcionarle un retorno tranquilo, como un presente por el bien que sembró. No es una regla fija ni una recompensa automática, sino más bien una prueba de la justicia y el amor de Dios, que conoce los sentimientos y las necesidades más profundas de cada uno de nosotros. Allan Kardec: la muerte serena no es un privilegio, sino experiencias forjadas por la justicia de las reencarnaciones, por la cosecha natural de lo que sembramos a lo largo de nuestro viaje. Por lo tanto, en lugar de temer a la muerte o, al contemplar una partida tranquila, debemos preguntarnos: ¿cómo estoy viviendo lo que estoy cultivando en mi alma? Cada noche, al acostarnos, realizamos una pequeña experiencia de desapego. El sueño nos prepara lentamente para el retorno al mundo espiritual. Si nos acostumbramos a dormir en paz, a mantener pensamientos elevados, a practicar la caridad y la gratitud, estaremos construyendo día tras día un puente seguro hacia el gran despertar. Y aunque nuestra partida no se produzca durante el sueño, aunque el desencarne ocurra en medio del dolor o la enfermedad, sabremos que no estamos solos. El amparo espiritual es constante. El amor de Dios nos envuelve en todas las fases de la vida, en la infancia, en la madurez, en la vejez y también en el instante final. El dolor del cuerpo es transitorio. El espíritu inmortal continúa su camino renovado, más fuerte, más lúcido, más libre. Por ello, cuando alguien querido se marcha durmiendo, demos gracias a Dios por la suavidad de la transición, oremos por su paz y confiemos en la sabiduría divina. Y sobre todo vivamos con dignidad y fe, preparando nuestro propio camino con conciencia y amor. La gran lección que la doctrina espírita nos ofrece al estudiar casos de desencarnación durante el sueño es que la vida espiritual no está distante, está entrelazada a nuestra realidad. Vivimos, incluso encarnados, en constante contacto con el mundo de los espíritus, y el sueño, esa pausa sagrada de la actividad física, es el puente que diariamente nos conecta con nuestra verdadera esencia. Por eso, cuando la muerte llega durante el sueño, no es un rompimiento brusco, sino una transición natural para quien ya se acostumbraba a liberarse de la materia en las horas de reposo. Aquel que muere durmiendo, si ha vivido con rectitud y amor, ya no se asusta con el cambio. El alma acostumbrada a elevarse en las noches silenciosas se siente acogida y reconoce los rostros que vienen a recibirla. No hay espanto, no hay oscuridad, sino una luz suave y la certeza de que está donde debía estar. El espíritu se siente en casa. Esta experiencia nos muestra lo importante que es, aquí y ahora, cultivar ese preparo, vivir con fe, amar con profundidad, perdonar con sinceridad, servir con alegría. Todo esto construye, a lo largo del tiempo, un espíritu ligero, desapegado, confiado. La muerte del cuerpo no modifica bruscamente lo que somos, solo revela con mayor nitidez quiénes fuimos realmente. Si fuimos almas bondadosas, compasivas, justas, eso es lo que brillará a nuestro alrededor en el plano espiritual. Por eso, la mayor inversión que podemos hacer es en nuestro progreso moral. Ningún título ni apariencia material nos acompañará,
pero los sentimientos, las virtudes y los esfuerzos sinceros sí nos seguirán como un manto de luz. Cuando reflexionamos sobre ello, somos invitados a modificar nuestra relación con la muerte, no como un enemigo cruel, sino como un tránsito inevitable y necesario, que puede ser suave o turbulento en función de lo que cada uno haya construido en sí mismo. La muerte durante el sueño, cuando es experimentada por un espíritu preparado, es como atravesar una frontera invisible mientras se sueña con el cielo. Es el reflejo de una conciencia que, incluso encarnada, ya caminaba con los pies en la tierra y el corazón en lo alto. Kardec, al organizar las comunicaciones de los espíritus, no nos trajo promesas, fábulas o consuelos ilusorios, sino verdades sustentadas por la razón y confirmadas por la experiencia. En estas verdades encontramos el bálsamo para nuestros miedos y la motivación para vivir mejor. Saber que el alma puede partir suavemente, sin dolor ni sufrimiento, debe inspirarnos no solo a desear ese fin, sino a merecerlo. Y el mérito proviene del constante, silencioso y sincero esfuerzo de ser mejores cada día. Aquellos que desencarnan durmiendo y despiertan en el mundo espiritual con serenidad son a menudo espíritus que ya han comprendido la impermanencia de la vida material, han aceptado sus pruebas con humildad, han practicado el bien sin esperar recompensas y han vivido con gratitud y resignación. Estos no necesitan más sufrimientos físicos como forma de purificación. Su vida fue su propia lapidación y por eso la espiritualidad los acoge con dulzura, como si dijera: bienvenido de vuelta, has cumplido tu parte. Para nosotros, los que aún estamos aquí, estas historias, estas revelaciones y estos enseñamientos deben servir como espejos. ¿Cómo está nuestra vida interior? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades? ¿Qué estamos construyendo en nuestro mundo íntimo? La doctrina espírita nos alerta. Cada elección de hoy dibuja nuestro mañana, ya sea en la tierra o en el mundo espiritual. El desencarne durante el sueño es, sí, una posibilidad real y profundamente simbólica. Nos recuerda que la transición entre los mundos puede ser leve, natural y serena, pero también nos alerta de que esto dependerá menos del momento de la muerte y más de la preparación que hayamos realizado en vida. El alma, al abandonar el cuerpo adormecido, solo sigue el impulso de lo que llevaba en su corazón. Por ello que podamos, cada noche, cerrar nuestro día como si fuera el último, con la conciencia en paz, con el perdón ofrecido y con la fe renovada, que podamos recostar y entregar el alma se entrega a Dios con serenidad, como quien confía, como quien ama. Y si el despertar no llega en este mundo, que sea en la luz, en el amparo, en la alegría de quienes nos precedieron. Así, el misterio de la muerte se desvanece. La muerte durante el sueño no es el fin, sino el comienzo, el reencuentro, el reposo merecido del alma que supo caminar con dignidad, el retorno del Hijo al hogar del Padre, porque, como nos enseña Allan Kardec, nacer, vivir, morir, renacer y progresar siempre es la ley. Vivamos, pues, conscientes de esta ley, porque la muerte, incluso cuando llega silenciosa, es solo la continuación de la vida, y el alma que se duerme despierta para la eternidad.